inglés, en francés o en otros idiomas, pero es una librería por lo menos diferente. Tienen todo tipo de libros, entre ellos muchos de pintura, por cierto, y hay también talleres para niños y sala de exposiciones, pues también para ellos. Miguel Ángel. Ay, si yo volviera a nacer, Inmaculada, si yo fuese niño ahora, lo que tienen ahora los niños de hoy en día. En fin, para que te hagas una idea de lo que tiene Play Art en Boadilla del Monte. Fíjate, tú ves esto que estás viendo aquí, forma parte de las actividades que pueden hacer, de los talleres que pueden hacer aquí los niños. Se han inspirado en cuadros de Vasily Kandinsky y fíjate, lo han hecho niños de entre 3 y 6 años, casi nada, ¿eh? Con lo cual, en esta librería vamos a poder encontrar todo tipo de libros para niños, pues prácticamente desde los 0 años, porque hay para todas las edades. Pero lo que más me ha gustado es, ya aparte de los libros, es que podemos encontrar toda una serie de juegos que muchas veces cuando nace un bebé siempre regalamos ropita y demás y no sabemos qué regalar. Pues ni te imaginas, necesitaríamos un día entero para contar todo lo que hay aquí dentro en Play Art. Mira, por ejemplo, todos estos juegos que estáis viendo, mantitas y demás, fíjate qué juegos más creativos. Esto, por ejemplo, que estáis viendo en esta cajita, es un juego de ajedrez para niños de 8 a 99 años. Tú fíjate que está aquí abierto. De 8 a 99. 10 citas. De 8 a 99 años, fíjate. Los abuelos también pueden jugar con los nietos de 8 años al ajedrez. O este baulito que hay aquí, por ejemplo, que me ha gustado muchísimo, que se llama El Pequeño Jardín. Tú fíjate, pues dentro tiene turba, girasoles, calabazas, para poder plantarlas en el jardín de casa o en cualquier sitio. Que no está de más jugar con los niños también, nosotros los adultos, en el campo plantando algo. Por eso digo que hay unos juegos muy creativos y desde luego que inspiran desde muy pequeños a hacer algo más que, por ejemplo, estar con un videojuego. Y mira, esta parte de aquí me ha encantado. 0 años, es decir, recién nacido. ¿Qué regalamos a un recién nacido? Pues tú fíjate, por ejemplo, esto que estás viendo aquí. ¿Tú ves que es una flor? Que no hay ningún peligro, que la puede morder porque son mordedores. Pues fíjate qué flor. Hago así, me ayuda aquí mi amiga la abeja. Fíjate, no me has dicho nada de mi abeja. Está chula, mira. Es bonita. Hola, es un guante. Hola, fíjate. Es un guante, una marioneta moderna, digamos, para que el niño ya muy pequeño pueda moverla y divertirse con ella. Lo que te decía, fíjate, por ejemplo, qué flor, ¿no? Pues el recién nacido con 0 años tirará de aquí, del tallo, y tendrá un gusanito, y además tendrá 2 piezas sin ningún peligro que lo podrá morder a gusto y despreocuparnos los adultos de ellos, ¿no? Pues mira, acompáñame. ¡Ay, que me ha encantado, que no se me olvide! Aquí lo tengo. Fíjate, esto sí que me ha gustado. Esto, por el pasillo de casa. Si yo a ser niño me hubiese dicho mi madre, quédate ya quieto una vez con el... Los correpasillos. Mira, exacto, y ruedan. Espera, que este rueda regular. Y van tocando el tambor, ¿ves? Son una pasada. Preciosos. Lo dejamos aquí apoyado. Y mira, bueno, eso es lo que has dicho al principio, que no se me olvide. Hay todo tipo de talleres para pequeños y adultos. Para los más pequeños, pues bueno, artes escénicas. Aquí pueden jugar con muchos materiales artísticos, plásticos. Fíjate las marionetas que te decía de toda la vida, ¿ves? Que metes la mano dentro. ¿Cuánto jugábamos cuando éramos pequeños, otras generaciones, con las marionetas y demás? Y qué falta nos hace ver estas cosas. Luego libros, todo tipo de editoriales para los niños, desde las conocidas de toda la vida a las más modernas y creativas que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, las tenemos aquí también en esta tienda tan especial. Y desde luego hay juegos que, aparte de los conocidos de toda la vida, que llegan ya de otros países, y también compartimos, pues eso, la cultura de otros países desde que somos muy pequeños, muy pequeños. Por ejemplo, todo esto que estás viendo aquí son juegos para adultos y para pequeños. Ya te digo que desde muy, muy, muy pequeños, ¿no? Pues fíjate, por ejemplo, nos ha llamado muchísimo la atención, fíjate qué cosa más artesanal, que llega desde África, que es un juego de damas, ese sería el tablero, que es un mantel, y todo hecho a mano. Fíjate las damas, las estoy sacando, Inmaculada. Mira qué damas más bonitas. Qué curioso. Para poder jugar desde muy pequeñitos e incluso enseñar al más pequeñito a hacerse sus propias damas, que no está de más aprender. Mira este juego que me ha encantado, este de aquí, que parece de oro. ¿Sabes de dónde viene? ¿De dónde? Son de animalitos, Nepal. de Nepal. Animalitos. Se llama el juego Bagshal. Y ahora, me hace mucha gracia porque pone aquí que gana el tigre que se coma más cabras o las cabras que bloqueen a más tigres. Fíjate, llega desde Nepal. Fíjate qué cosa más curiosa, que podemos jugar los más pequeños con los adultos y demás y compartirlo. Bueno, yo creo que a ti no te hace falta volver a ser niño. Tú te lo pasas bomba con cualquier juguete a tus 38 años o por ahí. Yo me quedaría aquí y fíjate... hay un juego que te quiero enseñar antes de irnos. Venga, y terminamos con ese. Porque hay todo tipo de juegos para los más pequeños y plastilinas y pinturas y de todo. Fíjate cómo están los niños en plena bañera, se pueden colorear toda la cara, manchar en el baño, porque se va todo rápidamente. Para pintarte en el baño. Si yo llego a tener esto de pequeño, vamos, en fin, fíjate qué cosas más modernas. Y eso, y lo mejor, talleres durante la semana, los fines de semana se pueden celebrar cumpleaños para pequeños y para mayores. Eso es importante, lo de los cumpleaños, claro, que siempre van a los mismos sitios.
Está bien Exactamente, pues que aquí vayan van a- organizando en otros lugares, ¿sí? Y van a celebrar cumpleaños de la forma más creativa que puede hacer un niño hoy en día, que aparte de apagar velas y tirar de piñatas, también se puede celebrar cumpleaños de una forma muy creativa aquí en Playart. Y jugando. Hala, disfruta, cómprate los colorines para cuando te bañes. Hasta luego. Adiós.